Chicos, bueno, hoy vamos a hablar del particular damnificado en el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a hacer también una, una breve comparación en relación al querellante nacional, al final, y cuál es la evolución histórica de este instituto al que la provincia de Buenos Aires se resiste a concederle mayores facultades. Ustedes van a ver bien cómo se inició, cuál fue el motivo por el que aparece esta figura y las diferencias sustantivas que tiene con el querellante o acusador particular en el Código de Nación. También vamos a ir viendo cómo la Corte fue abriéndole camino y realmente, gracias a los fallos de la Corte, hoy podemos ir configurando realmente a un querellante particular y a un particular damnificado que tiene por objetivo el ejercicio de la acción penal. Pero no fue nada fácil este recorrido porque parte de la doctrina y de la jurisprudencia se opuso a concederle tales facultades. Y lo que ocurre es que en realidad siempre se entendió que los sujetos del proceso penal eran el fiscal y el imputado. La víctima, a pesar de ser un sujeto natural, porque es quien sufre la comisión del delito, cuando el bien jurídico afectado es privativo, le pertenece, no generó un reconocimiento de facultades de persecución. Por eso el particular damnificado del Código de Procedimientos de la Provincia de Buenos Aires, si bien significó un paso adelante, es un instituto concebido por el procesalista penal Tomás Joffre, que es también el autor del Código de Procedimiento Penal de la provincia de San Luis. Por eso la provincia de San Luis y la de Buenos Aires tenían la misma configuración del particular damnificado. Había muy pocas diferencias. Pero, históricamente, ustedes tienen que saber que el particular damnificado del Código de Procedimiento de la provincia de Buenos Aires respondía a los postulados del Código de Instrucción Criminal francés. Si bien el antecedente de la figura es el proceso penal austríaco, el belga y algún proyecto uruguayo, en realidad respondía a los designios del Código de Instrucción Criminal francés. ¿Por qué? Porque se entendía que la víctima debía intervenir en el proceso penal, pero solamente con el propósito de asegurar sus derechos patrimoniales. Dicho con otras palabras, la víctima intervenía en el proceso penal para gestionar la producción de pruebas que luego le sirvieran en un proceso civil posterior para fortalecer sus derechos. Pero no ponían a la víctima en el orden de la acusación. No la ponían en el orden de la acusación. Bueno, vayamos por partes, aunque este va a ser un concepto también que vamos a tener que... ¿Qué es lo que dice Tomás Joffre? Bueno, que el particular damnificado es toda persona de existencia física o ideal que resulte concretamente afectada por la comisión de un delito de acción pública. Es decir, es el paciente penal, prácticamente, la persona ofendida, el titular del bien jurídico, que a consecuencia de la comisión del delito sufre, padece un daño concreto, directo y actual, protegido por una norma reparatoria. La coincidencia con la titularidad del bien jurídico no es absoluta, porque hay delitos, por ejemplo, que afectan a la administración pública, como el peculado, pero si el bien le pertenece a un particular, también él resulta afectado, resulta perjudicado, y podría intervenir como particular ofendido, como particular damnificado, como querellante. Es decir, lo que se requiere es la existencia de un daño directo, concreto y actual. No
cabe invocar en nuestro derecho deseos de la administración de justicia, que es lo que caracteriza el ejercicio de la acción popular. En nuestro derecho eso no se admite por ahora, lo cual no empece a que el particular damnificado, como ofendido por la comisión de un delito, no necesariamente tenga que ser una persona física, puede ser una persona jurídica, porque un delito cometido en perjuicio de una persona jurídica puede generarle una lesión a sus intereses. Joffre, como antes les decía, concibió al particular damnificado, hoy es fácil decirlo, ¿no? Ustedes piensen que el código de Joffre fue sancionado el 15 de enero de 1915, hace 105 años, pero él se encarga, desde el vamos, de asegurar que el particular damnificado no es parte, que no es parte, que no ejerce la acción penal. Y él lo dice claramente, dice, no es parte y no ejerce la acción penal porque él interviene en el juicio por un interés personal en función del daño patrimonial o el agravio moral que pudo sufrir a consecuencia del delito, pero no se le reconoce el derecho de una verdadera parte litigante, porque de reconocérselo se afectaría la regularidad y la brevedad del juicio penal y se comprometerían las facultades del Ministerio Público Fiscal, que es el único responsable del éxito de la acción deducida. Es decir, el particular damnificado interviene solo en los casos en que lo autoriza la ley, puede producir averiguaciones y aún ilustrar el contenido del proceso, pero Joffre no le atribuye el carácter de una verdadera parte litigante porque tal cosa comprometería la brevedad, la regularidad del juicio y las facultades que tiene el Ministerio Público Fiscal, que es el único responsable de llevar la acción penal adelante. Ustedes, si observan esto que acabo de decir, ya se dan cuenta que el concepto de parte al que alude Joffre está influenciado por las concepciones del derecho privado. O sea, parte es la dueña del derecho subjetivo que se hace valer en el proceso. En el proceso civil, la parte es la titular del derecho. Como titular del derecho, ella lo podría haber satisfecho fuera del proceso civil. Entonces, por eso ella es la dueña de la relación jurídica que se ventila en el proceso civil. Y este es el concepto de parte que maneja Joffre, un concepto de parte que es bastante dispositivo. Pero claro, en el proceso penal, el ius persequendi o el ius puniendi, como se dice, pertenece al Estado. Es decir, el particular no es titular de una facultad de perseguir y castigar. Entonces, esto llevó a Joffre a que la intervención que le asignó al particular damnificado sea casi ni subsidiaria. Por eso se decía que era la quinta rueda del carro, porque al no reconocerle el carácter de una verdadera parte litigante, el particular damnificado adhería a lo que hacía el Ministerio Público Fiscal, acompañaba alguna prueba, pero no tenía las facultades de acusar autónomamente, ni siquiera de adherir a la acusación del fiscal, mucho menos intervenir en juicios orales. Solamente podía preguntar, pero no podía realizar ni alegato de apertura ni de clausura. Entonces, en esas condiciones, el particular damnificado lo que hacía era juntar pruebas gestionando sus intereses para un eventual reclamo civil. Pero no era una verdadera parte en el sentido en que lo alegaba Joffre. No obstante, un profesor de Mar del Plata, que era miembro de la Cámara Civil y Comercial, Antonio Solari Brumana, escribió un muy buen libro sobre el particular damnificado. Y él decía que, al margen de la opinión de Joffre, si uno ve
las situaciones y en los actos procesales que puede intervenir el particular damnificado y sus peticiones, es parte limitada y contingente, decía, pero es parte al fin. O sea, no se puede negar el carácter de parte del particular damnificado. Lo decía Solari Brumana respecto de la legislación anterior. Ahora vamos a ver nosotros que el particular damnificado, aún con las falencias y con el carácter temeroso con que se lo reguló en la ley 13.943, que es la última reforma, la más importante en relación al particular damnificado, y que lo pone en el coejercicio de la acción penal, ya vamos a ver que este particular damnificado aspira a hacer algo más. No le alcanza para ser el querellante del Código Nacional, no le alcanza, ya veremos por qué, pero tiene la aspiración de involucrarse en el coejercicio de la acción penal. Lo que ocurre es que una mala técnica legislativa, la de la ley 13.943, le permitió llegar al juicio oral, pero extremadamente debilitado. Y ya lo voy a explicar. Entonces, fíjense ustedes lo siguiente, que en 1915 Joffre diseña a un particular damnificado que por el interés personal o pecuniario que tiene en el resultado de la causa criminal puede contribuir a la averiguación y a la ilustración del proceso, acompañando al fiscal, produciendo pruebas, pero no revistiendo en su concepto el carácter de parte. 1915. Pero al mismo tiempo, desde enero de 1879, estaba vigente en Capital Federal el Código de Manuel Obarrio. Y fíjense la diferencia abismal que existe entre el Código de Obarrio, que era un código anticuado, un código inquisitivo. En su artículo 180 decía que en el sumario no se admiten debates ni defensas. Pero fíjense en orden a la intervención del querellante, qué distinto que resultaba. En su exposición de motivos, Manuel Obarrio, ¿saben lo que dice? Que la acción penal no queda limitada en su ejercicio solamente al Ministerio Público Fiscal, que el querellante puede ejercer la acción penal y que si el Ministerio Público, al cierre de la etapa instructoria, pide el sobreseimiento y el querellante formula acusación, si el juez no está de acuerdo con el Ministerio Público y está de acuerdo con el querellante particular, la causa tiene que pasar al plenario, al periodo de plenario. ¿Me siguen? Es decir, si al cierre de la etapa instructoria en el Código Nacional de 1879, ya no está vigente, el Ministerio Público Fiscal pedía el sobreseimiento y el querellante particular formulaba acusación, la causa, si el juez estaba de acuerdo con el querellante, tenía que pasar al juez de sentencia para que dicte sentencia. Es decir, luego le daba intervención a la defensa, se hacía la prueba, etcétera, etcétera, y se dictaba sentencia. Es decir, que en el Código de Procedimiento de Manuel Obarrio, el querellante particular era una verdadera parte, ejercía la acción penal. Y cuando se sanciona el Código de 1921, el Código Penal, Joffre dice, bueno, ahora en este Código Penal está claro que el ofendido, el querellante particular, no puede ejercer la acción penal. Que la acción penal, por el principio de oficialidad del artículo 71, solo la puede ejercer el Ministerio Público Fiscal. Esto que decía Joffre en 1915, y que lo ratifica cuando sale el Código Penal sancionado en 1921, es una opinión que no fue avalada por toda la doctrina. En la provincia de Buenos Aires sí se decía que bueno, el particular damnificador era parte y el único responsable del éxito de la acción era el Ministerio Público Fiscal y que el particular damnificado gestionaba prueba para un eventual reclamo resarcitorio. Pero esto que se decía respecto del Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires no era opinión prevaleciente en función de lo que decía el Código Penal.
Es decir, el Código Penal es cierto que en el artículo 71 establece el principio de oficialidad en el ejercicio de la acción penal. Pero no hay un solo artículo en el Código Penal que prohíba el ejercicio de la acción por el ofendido. No hay ningún artículo que prohíba el ejercicio de la acción penal por parte del ofendido. Esto lo dijo nada menos que Eusebio Gómez en 1940. Dice, si la intención del legislador cuando sancionó el Código Penal de 1921 era proscribir el ejercicio de la querella por el particular ofendido, lo tendría que haber dicho expresamente y no dijo nada. Pero Eusebio Gómez dice algo más, dice, no solo que no dijo nada, dijo que los delitos de acción privada, del artículo 72, inciso 2, se procederá a formar la causa por denuncia o acusación del ofendido. Introdujo la palabra acusación. Entonces estamos muy lejos de decir que la acción penal solamente la puede formular el Ministerio Público, la puede ejercer el Ministerio Público Fiscal, cuando el artículo 72 habla de la acusación y de una acusación que no es la del Ministerio Público, porque dice por denuncia del agraviado o por la acusación, refiriéndose claramente a la acusación del damnificado. Es decir, que no solo que no estaba prohibido por el Código Penal que el querellante particular pudiera ejercer la acción penal, sino que había una mención en el mismo Código Penal acerca de del aval de la intervención del ofendido. Por eso la opinión de Joffre no fue seguida en general, porque él la extendió también al querellante del Código Nacional, dijo a partir del Código de 1921 el querellante particular no puede ejercer la acción penal. Esta opinión de Joffre no fue seguida por determinada línea jurisprudencial, que es la que hoy día permite delimitar cuál es el rol que tiene este particular damnificado. Y en ese sentido, tenemos que hacer un recorrido por 3 o 4 fallos que son muy importantes, porque nos van a permitir desentrañar no solamente quién es, porque eso ya lo sabemos, sino qué facultades cabe reconocerle a quien interviene como ofendido en el proceso penal ejerciendo la acción penal. El primero de los fallos es un fallo dictado en 1925, que el fallo en sí no dice nada porque rechaza el recurso. En 1925 la Corte no abría el recurso extraordinario por cuestiones procesales. Es el caso Maresca. Pero ¿qué es lo que dice la Corte? La Corte dice algo en 1925, que ustedes lo tienen que anotar, porque lo vuelve a repetir en 1998. Es extraordinario, porque no lo dice en el fallo, lo dice como si fuera un obiter dictum. Ustedes saben lo que es un obiter dictum. Un obiter dictum es cuando el órgano judicial resuelve la cuestión, pero a mayor abundamiento agrega otros fundamentos para que se los tenga en cuenta, o sea, da una opinión. Y miren lo que dijo la Corte de la Nación en el caso Maresca. Dijo que las formas sustanciales del juicio son la acusación, la defensa, la prueba y la sentencia. Y que ello no obliga a pronunciarse sobre la forma que tiene que tener la primera. Es decir, la forma sustancial del juicio son acusación, defensa, prueba y sentencia. Pero esto no obliga a pronunciarse acerca de cómo tiene que ser la acusación, que es la primera. Para agregar posteriormente que el derecho de defensa en juicio que garantiza el artículo 18 de la Constitución Nacional se ve cumplido con la exigencia de una acusación, sin que corresponda hacer distingo sobre el carácter público o privado de la misma. Es decir, ¿qué es lo que dice la Corte del Maresca? Que si hay una acusación, ya con eso la defensa puede trabajar, puede confrontar, puede oponerse,
y entonces no vamos a poder decir que se viola el derecho de defensa en juicio. Y que esa acusación no necesariamente debe ser la acusación del órgano público, que puede ser una organización, una acusación particular. Entonces, para aquellos que decían que, bueno, que el Código Penal no se puede involucrar en cuestiones de procedimiento, que las cuestiones de procedimiento las tiene que regular las provincias, etcétera, etcétera, la Corte en ese obiter dictum dice que el Código Penal y el Código de Procedimientos en materia nacional y federal ha sido dictado por el Congreso de la Nación, razón por la cual no puede haber ningún conflicto entre una ley sustantiva y una ley adjetiva, entre una ley nacional y una ley procesal, porque el Congreso de la Nación tiene competencia para dictar ambos tipos de leyes. O sea, que ya se va admitiendo a partir de 1925 que el ofendido puede ejercer la acción penal coetáneamente con el Ministerio Público Fiscal. Llegamos al año 1935, y en 1935 se produce un caso muy importante al nivel del tema en tratamiento, que es el caso Roberto del Carril de la Cámara Criminal y Correccional de Capital Federal, creo que es de septiembre de 1935. ¿Qué es lo que pasa allí? Al cierre de la etapa instructoria, el fiscal pide el sobreseimiento y el querellante acusa. Entonces el defensor dice que hay que aplicar el artículo 174, que al no acusar el Ministerio Público, el sobreseimiento es obligatorio. Y la Cámara Criminal y Correccional de Capital Federal, lo que dice en este caso del Carril, es que siendo pública la acción penal que surge del delito de defraudación, la querella formulada por el particular ofendido en el carácter de acusador obliga a la apertura del plenario y a que se dicte la sentencia que corresponde. Es decir, que la acusación particular del ofendido por un delito de acción pública, en este caso defraudación, obliga a la tramitación del plenario y al dictado de la sentencia. Esto, un argumento muy fuerte, y que motivó que en Capital Federal nunca se discutiera la posibilidad de ejercer la acción penal por el ofendido a través del instituto de la querella. Algo que en la provincia de Buenos Aires, hasta no hace muchos años, era una herejía. Una herejía. En la provincia de Buenos Aires siempre prevaleció la opinión de Soler y de Vélez Maricón. Soler y Vélez Mariconde, cuando redactan el Código de Procedimiento Penal de la provincia de Córdoba, en 1939, le quitan todo poder de iniciativa sobre la acción penal a la víctima. Esto yo ya se los comenté, le dije que en ese Congreso de Derecho Procesal que se hizo en 1940 en Córdoba, se recomendaba que la víctima no ingrese al proceso penal. Recién en el Congreso de Santiago del Estero en 1993 se empezaron a reconocer los derechos del ofendido en orden al ejercicio de la acción penal. Esta era la opinión de Soler y de Vélez Mariconde, que también es una opinión que, si se quiere, mantuvo la doctrina penalista argentina al decir que el ejercicio de la acción penal tenía que ser regulado en el Código Penal, porque hacía a una política criminal que debía responder a principios igualitarios, que las provincias no podían regular nada que tuviera que ver con el ejercicio de la acción penal, porque eso sería una extralimitación, a punto tal que autores del prestigio de Julio Mayer decían que involucrar al ofendido en el ejercicio de la acción penal llevaba a la imposición de un castigo que no era una pena oficial,
que el particular damnificado o el querellante solamente podían ser terceros adherentes. Terceros adherentes. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos podían estar al lado del Ministerio Público en tanto la acción penal se mantuviera viva. Pero si el Ministerio Público retiraba la acción penal porque pedía el sobreseimiento o la absolución en un juicio, ellos no podían seguir interviniendo. Ellos no podían seguir interviniendo. O sea, que acá vemos claramente cómo el hecho de creer que la única parte responsable del éxito de la acción es el Ministerio Público Fiscal, ha llevado en puridad a consagrar una visión inquisitiva del proceso. Porque el ofendido, gestionando sus propios intereses, llevando adelante la persecución penal, si bien va a solicitar la aplicación del derecho penal, que a diferencia del derecho civil no le pertenece, él no es el titular del derecho, como ocurre con el derecho civil, él solicita en este caso la actuación del ius puniendi. Por eso es que se dice que tanto el fiscal como el querellante particular o el particular damnificado, todos son sustitutos procesales. Sustitutos procesales. Actúan por un interés propio. Actúan por un interés propio, pero solicitando la aplicación de un derecho ajeno, que es el derecho penal estatal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el sustituto procesal, como dice Garbagnati, es parte, porque él interviene en interés propio en una relación jurídica, gestionando su propio interés. Y ni qué decir ahora que los ordenamientos jurídicos, por ejemplo, ya lo vimos en clases pasadas, que el Código de Procedimiento Federal autoriza en determinados supuestos, cuando está en desconformidad con el archivo, con la desestimación de la denuncia, con un criterio de oportunidad, con un pedido de sobreseimiento, a convertir la acción penal pública en privada. Entonces, cómo vamos a omitir que en este caso ese sustituto procesal gestiona gestiona sus propios intereses, solicitando la aplicación del derecho público, que es cierto, no le pertenece, pero es una gestión de intereses propios que le delega el Estado, pero que no está desvinculada de las formalidades del proceso penal y de su carácter público, porque en definitiva, gestionando sus propios intereses a través de la acusación particular, eventualmente puede imponerse una pena que es una pena pública. O sea, no es una pena que se va a imponer de cualquier manera, no, se va a imponer si el querellante particular logra sortear el filtro de la instrucción. O sea, tiene que pasar al juicio. Para pasar al juicio, si el imputado pide el sobreseimiento, hay que rechazárselo. Hay que ir a una audiencia de control de la acusación. Hay que ir a un juicio, ofrecer pruebas, confrontar con la defensa. O sea, si el particular damnificado o el querellante particular tienen que hacer todo este recorrido, ¿cómo vamos a decir que cuando se le impone una pena, la pena no es oficial? ¿Cómo que no va a ser oficial la pena? Una pena que fue impuesta como consecuencia de la realización de un juicio oral y público en el que las partes hicieron valer todos sus derechos. ¿Cómo que no va a ser una pena oficial? No, no, está completamente desmentido. No es que el querellante o el particular damnificado tengan el derecho al castigo. No, no tienen el derecho al castigo, pero están gestionando sus propios intereses y esa gestión de sus propios intereses los habilita a formular una acusación particular cuando concluye la actividad instructoria. Están habilitados. Entonces, no es un tercero adherente. No es un tercero adherente. No es un tercero adherente y tampoco esto implica la privatización de la acción penal, porque aun cuando la acción penal pública se convierta en acción privada, se rige
por las formas del procedimiento penal. Y la pena que se impone es una pena pública. Acá no se le impone el duplo, el triple o el cuádruple como resarcimiento del daño causado a la víctima, como en el derecho romano. Eso sí eran penas privadas. Acá se le puede imponer una pena de prisión. Entonces, de ninguna manera puede sostenerse que la pena que se impone no es una pena oficial. Y si nosotros buceamos, vamos a ver que hay antecedentes importantes que fueron marcando este derrotero. Un primer antecedente es el de la causa Otto Wall, en el que la Corte le reconoció personería al querellante. Dijo que todo aquel que interviene en el juicio criminal, en carácter de acusador o acusado, demandante o demandado, está amparado por las reglas del debido proceso. Está amparado por las reglas del debido proceso. A mí, la verdad, no me gusta mucho reconocer que las reglas del debido proceso amparan al querellante. Yo me inclino más por pensar que las reglas del debido proceso es un escudo protector que ampara al imputado, es una garantía frente al ataque estatal o frente al ataque de un querellante particular. Pero lo cierto es que la Corte lo dijo. Pero, más aún, luego de Otto Wall, la Corte tiene que resolver el caso Chincota. Y en el caso Chincota, el procurador de la Corte, Lescano, dijo algo que, si se mira bien, parece que lo hubiese escrito en estos días en el que el derecho penal normativista está en auge. Lo que dijo Lescano se ajusta perfectamente. Dijo Lescano en el caso Chincota que la intervención del querellante y el pedido de sanción penal debía ser mirado como un modo de restauración del derecho desconocido por el delito. Un modo de restauración del derecho desconocido por el delito, dijo Lescano. Es decir, que el delito es la lesión de un derecho, que es lo que dicen los autores hegelianos, es lo que dicen Jacob. Y entonces, si el querellante puede solicitar una pena para restaurar la lesión de un derecho, es porque la pena restaura el derecho y cumple una función comunicativa de mostrar a la sociedad que la norma infringida por el delincuente sigue vigente. Y eso se denomina, en el derecho penal, prevención general positiva. Es decir, el querellante tratando de restaurar la lesión del derecho ofendido desconocido por el delito, es lo que pueden decir Jacobs o Lesch hoy en día. Esto es de la más pura actualidad. Y esto lo dijo la Corte remitiéndose al dictamen del procurador Lescano en el año 1965. O sea, fíjense la confrontación que se daba. En la provincia de Buenos Aires, mientras teníamos un particular damnificado que era la quinta rueda del carro y que no servía para nada, salvo para juntar pruebas para un proceso civil, la Corte hablaba de la restauración del derecho desconocido por el delito. Fíjense lo adelantado de la Corte de 1965. Y les mencioné hace un rato al caso Maresca, de 1925, en el que la Corte de la Nación habla de el derecho a promover acusación y que la defensa en juicio se garantiza con la existencia de una acusación. Bueno, llegados al año 1998, ¿qué es lo que pasa? En un juicio oral, el fiscal pide la absolución y el querellante particular pide la condena. A partir de 1989, se produce un caso que se denomina tarifeño, donde el fiscal pidió la absolución. Entonces, en el proceso mixto siempre se nos enseñó que la acción penal pública era irretractable, que una vez ejercida la acción penal por parte del Ministerio Público no la puede retirar. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Esta interpretación dio lugar a que, en un juicio oral, si el fiscal pedía la absolución, el tribunal pudiera condenar. En Tarifeño, en 1989, la Corte dijo, basta, basta. Si el Ministerio Público pide la absolución, el tribunal tiene que absolver. Y luego vinieron
un montón de fallos. García, Catonar, Cáceres, etcétera, etcétera. Pero en 1998, ¿qué es lo que pasa? En este caso Santillán, el Ministerio Público Fiscal pide la absolución y el querellante solicita la condena. ¿Qué es lo que hace el tribunal? Dice, ah, no, si el fiscal pidió la absolución hay que absolver. No analiza absolutamente nada de lo que dijo el querellante. Y la Corte, en este caso Santillán, copia textualmente ese obiter dictum que la Corte de la Nación había emitido en 1925. ¿Qué es lo que dice la Corte de la Nación en el caso Santillán? Que las formas sustanciales del juicio, acusación, defensa, prueba y sentencia, no exigen pronunciarse sobre las formas de la primera. Es decir, que no exige meterse acerca de qué acusación tiene que producirse. Y que la exigencia de una acusación, la existencia, perdón, de una acusación, ya garantiza la defensa en juicio, sin que quepa hacer distingo alguno entre carácter público o privado de quien la formula. O sea, Santillán repite a Maresca. Dice que si hay una acusación, aunque la haga un particular, ya con eso la defensa en juicio puede defenderse y no resulta infringida. Como ustedes ven, esto generó una avalancha de ratificaciones de este fallo, de alabanzas y críticas muy furibundas. Mayer dijo que esto era todo un desaguisado de la Corte de la Nación, porque claro, como él entiende que el único responsable del éxito de la acción es el Ministerio Público, al estilo de Joffre, entonces reconocerle al particular ofendido el ejercicio de la acción penal para él era un desaguisado. Porque ¿qué es lo que pasa? En Santillán, la Corte lo que dice es, si hay una acusación del querellante particular, tiene que dictarse sentencia. Será absolutoria o condenatoria, pero puede dictarse sentencia condenatoria. Para Mayer, imagínense que esto era la imposición de una pena no oficial, porque el querellante era solamente adhesivo. Es decir, adhesivo, ¿qué quiere decir? Que acompaña mientras la acción esté viva. Si el fiscal la retira, deja de estar viva, entonces el querellante no puede acusar, se tiene que ir a la casa, no podría ni hablar. Con lo cual se afectaría, como dice Vidal Campos, como dice Jimeno Sendra, como dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se afectaría el derecho a la tutela judicial efectiva. Y el derecho a la tutela judicial efectiva para la víctima indica la posibilidad de denunciar, de identificar a los autores, de ofrecer pruebas, de acusar en juicio, de eventualmente que los condenen y que los obliguen al cumplimiento de la pena. Estos son todos derechos que reconoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la víctima del delito a partir del fallo Velázquez Rodríguez. Es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos interpreta que el bien jurídico en realidad importa la garantía, la protección de derechos subjetivos de las personas. Y que cuando a una persona se le afecta un bien jurídico particular, se le afecta un derecho subjetivo, que era en puridad lo que sostenía Feuerbach cuando hablaba del bien jurídico. Era lo que sostenía Feuerbach. Entonces, si a la víctima se le afecta por la comisión de un delito, un derecho subjetivo, ella está habilitada a denunciar, a ofrecer pruebas, a formular acusación, a exigir una condena, a requerir que la condena sea cumplida. Entonces, fíjense cómo la víctima fue recuperando derechos en toda esta evolución y los fue recuperando porque en realidad el delito genera para la víctima una humillación, genera una humillación. Entonces, la posibilidad de acusar, la posibilidad de ejercer la acción penal y de someter al autor de un delito a una pena, es un modo de reparación de esa humillación. Es un modo de devolverle a la víctima su dignidad, su respeto, su confianza. Y esto es lo que también la Corte Interamericana reconoce en ese caso Velázquez Rodríguez. Con esto lo que quiero decir es que
el particular damnificado, tal como fue diagramado por Tomás Joffre, si bien fue una manera de incorporar a la víctima al proceso penal, en realidad su visión, muy pequeña en orden a las facultades que le concedió, no hicieron que el particular damnificado pudiera expresarse ni evolucionar. Y esto sigue hasta estos días. ¿Por qué digo que esto sigue hasta estos días? Porque el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires permite ejercer la acción penal del particular damnificado en un caso cuando los dos fiscales piden el sobreseimiento. O sea, que le dejan formular la acusación al particular damnificado, que claramente implica un ejercicio de la acción penal, claramente implica el ejercicio de la acción penal, cuando los dos fiscales piden el sobreseimiento. Imagínense cómo va ese particular damnificado al juicio. Va con 2 pedidos de sobreseimiento. O sea, es como entrar a jugar un segundo tiempo para los chicos que les gusta el fútbol, perdiendo 5-0. Es decir, es una barbaridad que no se le haya permitido al cierre de la investigación preparatoria al particular damnificado formular acusación, adhiriendo a la del fiscal o con autonomía de gestión procesal su propia acusación, pero presentando su acusación, no yendo al juicio oral enancado en la acusación del Ministerio Público Fiscal, que es lo que puede hacer en función del artículo 368, es decir, el particular damnificado, como no puede formular acusación al cierre de la investigación penal preparatoria, va al juicio oral, pero de manera subsidiaria. Es decir, si el Ministerio Público Fiscal retira la acusación, en el juicio, él puede alegar. Ahí puede retomar el ejercicio de la acción penal y formular la acusación o complementarla. Ahí no habría ningún problema y esto sería un claro ejercicio de la acción penal. Pero si fuera de este supuesto, el Código de Procedimiento solamente le reconoce la posibilidad de ejercer la acción penal cuando las dos instancias del Ministerio Público piden el sobreseimiento. O cuando luego de formulada la acusación, se presente la situación del archivo, en cuyo caso, con anuencia del fiscal general, el particular damnificado podrá continuar en el ejercicio de la acción penal, la que deberá presentarse como querellante dentro de los 60 días porque la conversión de la acción penal pública o en privada expulsa al fiscal del proceso penal. Una vez que se convierte en la acción, el fiscal no participa más. No va a ir a un juicio oral a tomar café el fiscal, no. Si se convierte la acción pública en acción privada, el que la ejerce es el Ministerio Público, el ofendido, el particular damnificado. Entonces él es el que tiene que presentar tiene que presentarse en el juicio. Pero es muy pobre, es una regulación muy pobre, es decir, no le dejan al particular damnificado en la provincia de Buenos Aires gestionar con autonomía del Ministerio Público su caso, no lo dejan gestionar su caso. Y el proyecto que se había presentado en el gobierno anterior estaba en consonancia con el Código Federal. El proyecto de modificación del Código de Procedimientos le permitía al particular damnificado, primero, adherir a la acusación del Ministerio Público o formular una acusación autónoma. En los casos similares del Código Federal, es decir, que haya un criterio de oportunidad, un pedido de sobreseimiento, suspensión de procedimiento a prueba con el que el particular damnificado no estaba de acuerdo, se le permitía convertir la acción penal pública en privada y someterse al régimen de la acción privada, en cuyo caso tenía que presentar la querella y luego se presentaba como querellante y podía formular acusación. Si la acusación tenía la luz verde del juez de garantía, iba al juicio oral el particular damnificado con su acusación particular. Es decir, en ese proyecto, el particular damnificado tenía facultades similares a las que tiene en el Código Federal de la Nación. En cambio, en el Código de Procedimiento actual de la Provincia de Buenos Aires, el particular damnificado se encuentra bastante limitado. ¿Y qué es lo que puede hacer este particular damnificado? Bueno, al margen de lo que le dije, el Código de Procedimiento le permite la intervención. Primero, él tiene que presentarse sin retrogradar la causa. Es decir, él puede presentarse hasta
hasta la situación que describe el 336. Bertolino dice el 334. No, está equivocado. La reforma de la ley 13.943 no pone como límite final la presentación del requerimiento de elevación a juicio del 334, sino que exige la consolidación. Es decir, que el particular damnificado se puede presentar hasta que ese requerimiento de elevación a juicio esté consolidado. Y eso se produce en el 336, antes del cierre, antes de remitir la causa al juicio. Entonces él se podría presentar dentro de esos 15 días de presentar a la acusación fiscal como particular damnificado. Lo que no puede es retrogradar el curso de la causa. Es decir, no puede presentarse y ofrecer pruebas, etcétera, etcétera. No, se tiene que presentar en el estado en que se. Él se tiene que presentar ante el juez de garantías, lo puede hacer por derecho propio con patrocinio letrado, puede hacerlo por medio de un mandatario con poder general o especial, o también como con carta poder, con certificación de un escribano o de un secretario de la fiscalía o del juzgado de garantías. En el escrito de constitución en general se relata el hecho de que tiene que surgir que él es un ofendido, damnificado por la comisión de un delito. Podría seguirse los requisitos que se marcan para el ejercicio de la acción civil. Y el juez de garantías lo tiene que tener por presentado. Si lo tiene por presentado, eso es irrecurrible. Si le rechaza la Constitución, eso es recurrible ante la Cámara de Garantía. Fíjense que acá hay una diferencia, porque el querellante en el Código de Nación se presenta ante el fiscal. Y si el fiscal está en desacuerdo, él puede acudir ahí al juez de control y garantías para reclamar por el agravio que considera existe en la denegación del carácter de querellante particular por el fiscal. Aquí no es ante el juez de garantías, él puede proponer diligencias útiles para promover la investigación, para esclarecer su hipótesis del delito, identificar a los responsables. Las diligencias son útiles cuando son provechosas, necesarias, cuando impulsan la investigación. Puede pedir medidas cautelares, lo que está sujeto a las exigencias del artículo 146, es decir, cuando se dan los presupuestos que autorizan las medidas cautelares. No puede pedir medidas de coerción real, puede pedir medidas de coerción personal, puede pedir medidas de coerción real, embargos, inhibiciones, que también está sujeta a que haya película en mora, peligro en que el imputado pueda sustraer bienes a la acción resarcitoria, pero no puede pedir medidas cautelares personales, ni la detención ni la prisión preventiva. En cambio, en el proyecto del gobierno anterior, 18-19, sí podía pedir a través del Ministerio Público Fiscal la detención, la prisión preventiva, es decir, ya intervenía también en el pedido de medidas cautelares personales. Puede asistir a las declaraciones de los testigos, preguntarles. Por supuesto que en ese proyecto, 18-19, lo mismo que en el Código Federal, podía formular acusación autónomamente al cierre de la investigación preparatoria. Podía adherir a la del Ministerio Público o formular acusación. Si el Ministerio Público acusaba y el particular damnificado no decía nada, se lo tenía por desistir, salvo que adhiriera a la acusación del Ministerio Público Fiscal. Lo que no podía es no hacer nada. Lo que no podía es no hacer nada. Podía pedir la conversión de la acción penal pública en privada, podía ir al juicio, podía alegar, podía participar en la etapa de discusión, es decir, era un particular damnificado fuerte el que se legislaba en el proyecto 18-19. Era un particular damnificado al estilo del querellante particular del Código de Nación. O el querellante particular en el Código de Nación interviene ya desde el vamos, está autorizado en determinados supuestos de disponibilidad de la acción o de pedido de sobreseimiento a convertir la acción penal pública en privada, y entonces ahí ya él tiene la obligación de formular acusación, de ofrecer la prueba, de defender la acusación y el ofrecimiento de prueba en la audiencia de control de la acusación. Es decir, es un particular damnificado que ejerce autónomamente la acción penal. Y también habíamos visto que puede adherir
a la acusación del Ministerio Público Fiscal y que en la audiencia de formalización de la investigación ya podría plantear una calificación alternativa. Es decir, se permite en el Código Federal la presentación por parte del querellante de una acusación alternativa. Imagínense, en el Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires se prevé la conversión de la acción penal pública en privada solamente en el caso en que el fiscal, los dos fiscales pidan el sobreseimiento. Adviertan ustedes la diferencia abismal que hay entre la existencia del querellante particular en el Código de la Nación y el particular damnificado extremadamente debilitado del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires vigente. A mí me causa mucha gracia cuando se dice, no, se están revalorizando los derechos de las víctimas. Fíjense que estamos dejando de lado el hipergarantismo, garantizador de impunidad o las políticas criminales abolicionistas. ¿Qué van a dejar de lado si la única posibilidad que tiene el proceso penal la víctima de avanzar hacia el dictado de una sentencia condenatoria sería a través del ejercicio de la acción penal por medio de la presentación de su propia acusación? Y todavía no se lo han reconocido. Todavía no puede ni siquiera presentar una acusación adhesiva a la del Ministerio Público Fiscal al cierre de la investigación. Si eso es reconocerle mayores derechos a las víctimas, por favor. Es decir, la provincia de Buenos Aires, como siempre, sigue muy atrasada en este tema, sigue muy atrasada porque hay una visión que es propia de los años 1913 a 30, cuando no se le quería reconocer ningún tipo de iniciativa a la víctima en el ejercicio de la acción penal. Porque Vélez Maricón describía en 1939 que eso es poner la ingenuidad al servicio de una causa noble, porque la víctima lo que busca es la venganza. Lo que pasa es que, como dice Víctor, el hecho que la víctima, constituida en querellante particular o particular damnificado, pida la imposición de una pena, es convertir lo que hubiese sido el ejercicio de la violencia en una batalla argumental. ¿Por qué aparece el derecho penal? El derecho penal, como dice Hasselberg, aparece para limitar los derechos de la víctima, porque si no la víctima, con su reacción, podría ocasionar más daño que el delito que la ha perjudicado, que ha sufrido. Entonces, el derecho a la tutela judicial efectiva implica reconocerle a la víctima estas facultades, el constituirse en querellante particular. Y esto ahora lo han hecho todas las provincias, porque la última interpretación, la interpretación más prevaleciente, que es la de Alberto Binder, señala que la provincia de Buenos Aires, cuando se hizo la enmienda de la Convención de 1860, en realidad esa convención, esa modificación de 1860, respondió al criterio de que pudiera entenderse a la justicia de la provincia de Buenos Aires como habilitada a aplicar los códigos nacionales. Esto es, entre 1853 y 1860, como la provincia de Buenos Aires estaba fuera de la Confederación, podía interpretarse que las leyes nacionales, y el Código Penal es una ley nacional, solamente podía ser aplicada por los tribunales federales o nacionales. Entonces, la Convención de 1860 lo que permite es que las provincias hagan suyas las leyes nacionales, que las leyes nacionales sean aplicadas por los tribunales federales, nacionales o provinciales, según las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones. Y entonces, ¿cómo se hizo eso? Alberto Binder dice que eso fue una opción político-constitucional que de alguna manera explica el principio unidad de garantías, todas las garantías están consagradas en la Constitución Nacional, y de diversidad de políticas de aplicación. Es decir, todas las provincias a través de los códigos de procedimiento penales están autorizadas a llevar adelante una política criminal propia, una política de seguridad
propia, una política de investigación propia. Están autorizadas a organizar sus procesos penales y los órganos de persecución que van a llevar adelante esos procesos penales. Entonces, para que las provincias puedan cumplir con todas estas funciones, necesariamente hay que reconocerles la posibilidad de ejercer la acción penal según los criterios que prevalezcan en esas provincias y que sean necesarios para asegurar las realidades locales. Esto es lo que acaba de consagrarse en el Código Penal. Cuando la reforma del Código Penal, los artículos 71, 73, dice que las causales de extinción de la acción penal que se establezcan en las provincias serán admitidas como causales de extinción de la acción penal en el propio Código Penal, lo que está haciendo es eso, reconocerle a las provincias las facultades de legislar en materia de suspensión del procedimiento a prueba, en materia de conciliación, reparación, es decir, en causales que permitan extinguir la acción penal. Es decir, está permitiendo que las provincias, para asegurar con mejor eficacia la respuesta a la comisión del delito, que esa mayor eficacia dependa de lo que deciden las provincias y no de lo que podía decidir el Congreso Federal, el Congreso de la Nación, alejado de esas realidades locales. Entonces, el aseguramiento del proceso penal acusatorio se da también a través de esta interpretación de Binder. Estas posibilidades que tienen las provincias, por ejemplo, ahora en Santa Fe, la misma ciudad de Buenos Aires, Chubut, de garantizar que el ofendido constituido en querellante particular o particular damnificado pueda formular acusación, que esa acusación sea sometida al control de un juez de control y garantías, que va a decir si tiene luz roja y entonces no va a poder abrir el juicio oral, o si es lo suficientemente sólida una hipótesis a verificar en el juicio oral y le va a dar luz verde para que se desarrolle en el ámbito del juicio oral y público. Todo esto ahora se lo entiende como una opción político-constitucional, con fundamento en que la política criminal, la política de investigación y la política de seguridad es una política local, es una facultad privativa de las provincias y que no ha sido delegada al gobierno central por las provincias, que era lo que se hacía desde Buenos Aires con todos los proyectos que en verdad seguían una línea unificadora. Querían unificar todo lo que fuera el procedimiento penal y las leyes penales que estaban dispersas después de la Constitución de 1853, pero lo hacían de una manera que le arrebataban facultades que eran solo de las provincias. Ahora, con la reforma del Código Penal y con todas estas nuevas interpretaciones, esta cuestión se ha zanjado. Esta cuestión se ha zanjado. Bueno, si quieren, ahora podemos ir escuchando algunas preguntas para ir después cerrando con el tema. En el chat no hay ninguna, solo una que dice, ¿quién habla de terceros adherentes? Es la única que hay. Muy bien. Perfecto. ¿Quién habla de terceros adherentes? Perfecto. El que dice, es una buena pregunta, porque esto tiene mucha importancia. Tercero adherente dice que es Mayer. Si el querellante particular o el particular damnificado es un tercero adherente, si se paraliza el ejercicio de la acción o se desiste la acción penal, no puede seguir. No puede seguir porque el tercero adherente sigue la suerte de su principal. Nosotros decimos que no es tercero adherente, que es un sustituto procesal, y que al ser un sustituto procesal, si bien brega por la aplicación del derecho penal, que es estatal, sí lo hace en interés propio, en virtud de una autorización del Estado, y que esto es legítimo, y que conduce eventualmente a la imposición de una pena que es una pena pública, una pena oficial. El problema que se da acá, que aprovecho la pregunta, y que tienen que tener muy en cuenta es el siguiente. ¿Qué pasa cuando hay disenso entre el Ministerio Público Fiscal
y el querellante particular o el particular damnificado. Por ejemplo, los dos quieren acusar, pero tienen visiones distintas. Yo les dije que el Código de Nación admite la acusación alternativa, etcétera, etcétera. Eso es cierto, lo admite en la letra de la ley. Pero acá hay un problema. Acá hay un problema. Porque el Ministerio Público Fiscal y el querellante particular o el particular damnificado están en el mismo espacio procesal. Entonces acá hay una comunidad de intereses. Ambos quieren que el proceso penal avance. Mayer lo que dice es que cuando hay un disenso así, el tribunal, que el querellante particular no puede acusar y que si el tribunal está de acuerdo, puede obligar al fiscal a que acuse o a que finalice la acción penal. Y esto no puede ser de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el ¿Podría repetir tribunal, lo que dice Mayer? sí, que si hay discrepancias con el Ministerio Público Fiscal y el querellante particular, él dice que el querellante particular no puede acusar. Y que entonces, si hay discrepancia, el órgano jurisdiccional podría obligar al fiscal a acusar. Y esto no puede ser. El órgano jurisdiccional no puede nunca, bajo ningún concepto, obligar al Ministerio Público Fiscal a formular acusación. Porque eso sería ejercer funciones persecutorias. Y eso está prohibido porque viola el principio de imparcialidad. El Código Federal nuevo lo prohíbe en el artículo 9. Entonces, cuando hay discrepancias, lo que hay que hacer, hay una comunidad de intereses, si hay discrepancias, ver quién maneja la comunidad de intereses. Hasta ahora siempre la manejó el Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público decidía qué es lo que hay que hacer. Ahora parece que esto está cambiando. ¿Por qué? Porque si el Código Federal y el proyecto de código, por ejemplo, al que me referí del gobierno anterior, habilitan en estos casos la conversión de la acción pública en privada y hacen desaparecer, se retira el Ministerio Público del proceso penal, es porque entienden que en esos casos la gestión comunitaria debe quedar a cargo del ofendido, de la víctima. ¿Entienden? O sea, es un interconsorcio activo que ahora la gestión de los intereses va quedando cada vez con mayor articulación y con mayor fundamento, va quedando a cargo del ofendido, no del Ministerio Público, que eso era la parte de la interpretación inquisitiva que se venía haciendo con anterioridad. Después hay otra consulta que dice, uy, se me fue, que dice, quería saber de dónde podíamos estudiar las referencias al CPPF, porque la mayoría del material subido al campus por la cátedra hace referencia al código de provincia. Y bueno, pero, a ver, ¿pero esta clase no queda grabada? Sí, 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 sí. En esta clase, porque no lo tengo escrito todavía. Esta clase, si queda grabada, hay que verlo de acá, porque no está escrito todavía. Esto va el año que viene, supongo que lo haré. Pero ojo que es un tema importante y que por ahí es un tema exacto. O sea que vean la clase despacito nuevamente y anoten. Después hay otra que dice, ¿Mm? sé que hay conversión de la acción pública en privada en provincia, porque el particular damnificado puede ejercer la acción pública si no lo hace el fiscal, pero, ahí se me fue, pero no estoy segura si se convierte la acción en privada, y en nación si hay conversión de la acción pública en privada. Acá también lo dije, acá también en dos casos. Cuando los dos fiscales piden el sobreseimiento, si el juez no está de acuerdo con el sobreseimiento pedido por el fiscal, el particular damnificado puede formular acusación y se aplica el trámite de la conversión de la acción pública en privada. Ese es un caso. Y el otro caso es el archivo sujeto, el archivo del 56 bis, cuando luego de formulada la acusación, el fiscal entiende que hay que archivar, si el ofendido está en desacuerdo y con anuencia del fiscal general, se convierte la acción pública en privada y él va al juicio oral con las mismas facultades que el fiscal. El ofendido va al juicio oral con las mismas facultades que el fiscal. Y siempre se aplica, a ver, muy buena la pregunta, porque me falta esto. Y el ofendido va al juicio oral. Y acá, si no se presenta, se lo tiene por desistido. Si pide la absolución, es obligatoria. Pero si no se presenta, se lo tiene por desistido.
Y si el fiscal pide el archivo después de la acusación, porque cree que se da la circunstancia del 56, y le comunica al particular damnificado para convertir la acción penal pública en privada, y el particular damnificado no contesta, también se lo tiene por desistido. Ojo, también se lo tiene por desistido. O sea, ahí tendría mayores facultades, pero tiene que estar presto, tiene que estar listo, tiene que estar activo, porque cuando se le notifica tiene un plazo, y si dentro de ese plazo no se presenta, se lo tiene por desistido del ejercicio de la acción penal. Ojo, hay que estar atento. ¿Puedo Hay hacer otra una pregunta? Ah, perdón. No, decilo, yo después lo digo. Dale, gracias, porque tiene que ver con lo que acaba de decir, que disculpe, pero no, hay algo que no me termina de quedar claro. El particular damnificado, después del caso de los dos fiscales que piden sobreseimiento y puede convertir la acción, igualmente lo hace con la misma acusación que hicieron los fiscales. O sea, el particular damnificado nunca puede presentar su propia acusación en ningún caso. Bueno, pero acá tenés dos sobreseimientos, no acusaron los fiscales. Acá es un caso justamente donde no hay acusación, porque los dos fiscales piden sobreseimiento. Sí, pero tendría que ser sobre el mismo hecho sobre el que versó la declaración del imputado. Sí, tendría que respetar esa plataforma fáctica. Pero no hubo acusación acá, ojo, no hubo acusación. Okay. Quizá lo que me confunde es que usted en un momento creo que nombró el artículo 368 en el que dice que al momento de la clausura de la IPP no se le permite presentar una acusación propia al particular damnificado. O sea, claro. Como eso sería como modo, perdón, sería como modo porque ahí no habría una adhesión, sino como que quiere diferir con la acusación que haga el fiscal. ¿Querría cambiar de algún modo la calificación legal? ¿Diferente a la del fiscal? No. A ver, cuando se cierra la investigación penal preparatoria y se da vista al fiscal, si el fiscal formula el requerimiento de elevación a juicio, el particular damnificado no lo puede hacer, no lo autoriza el Código de Procedimiento de la provincia. Entonces tiene que ir al juicio oral con el requerimiento de elevación a juicio del fiscal. Esto le puede traer gravísimos problemas. Supónganse en el caso de un homicidio. El fiscal requiere por homicidio con exceso en la defensa, que tiene la pena del homicidio culposo. Como hay acusación del fiscal, el particular damnificado no puede formular acusación. Imagínense que se hace un juicio abreviado, 3 años de prisión en suspenso, y el particular damnificado se vio impedido de formular la acusación y él cree que es un homicidio simple. Por eso digo que la regulación del Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires es casi inconstitucional, porque no le deja al particular damnificado preparar su caso con autonomía de gestión procesal, con autonomía de lo que piensa el Ministerio Público Fiscal. Y esto es grave, porque le puede traer muchos problemas en el juicio. ¿Se entiende? Profesor, una pregunta. Sí. Sí, en el caso de archivo, cuando dice que es con anuencia del fiscal general, si el fiscal general se lo niega, no puede seguir el particular, ¿no? No, si se lo niega, no. Tiene que tener el consentimiento del fiscal general, porque es un supuesto de archivo. Pero eso también, ven, eso también es una cuestión muy discutible, porque eso también va en contra de la regulación que tiene el Código Federal. O sea, claro, ahí parecería como que... ¿Me escuchás? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí. Bueno, se escucha. Porque ahí parecería como que las dos opiniones en contra conforman un criterio de política criminal, que cuando hay un criterio de política criminal, el particular no se puede meter. O sea, los fines del Estado son más importantes. Es como si ese criterio político criminal es el que determina la solución del caso. Bueno, es una postura. Pero bueno, lo importante es que sepa que ustedes que en ese caso lo puede seguir en el ejercicio de la acción. Pero fíjense, vuelvo a lo anterior. En los dos casos en que pide el sobreseimiento y en un caso en que el fiscal pide el archivo. O sea, un particular damnificado débil, muy debilitado.
No, la provincia tiene que hacer una reforma urgente respecto del particular damnificado. Es una vergüenza cómo está legislado en función de lo que prevén otros códigos. Respecto a esto que está diciendo, doctor, por ejemplo, me trae a la situación de la ley de víctimas en nación o la ley del arrepentido también en nación, donde la provincia es exhortada, por así decirlo, a adherirse y no lo hace, justamente diciendo esto, siguiendo esta línea de ideas. ¿No sería también una cuestión de política criminal, más allá de que sí, considero que la figura está obsoleta porque no permite el ejercicio? ¿No sería una cuestión básicamente de política criminal? Porque técnicamente lo tendría que hacer el legislador esto para poder adherirse a una ley de víctimas provincial o una ley del arrepentido provincial. Una ley del arrepentido que, por lo menos como a mí personalmente, me parece bastante cercana a cierta extorsión, pero bueno, al margen. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien la pregunta. Muy buena pregunta. Yo pienso como vos con relación al arrepentido. No solamente una cierta extorsión, coacción, podíamos ver a Ferraioli las cosas que dice de esos institutos, y máxime cuando no están filmadas, esas declaraciones. Acordate lo que pasó en Manu Puliti en Italia, que la mafia, para descartar a los tipos que la perseguían, con falsos arrepentidos los involucraba en la actividad mafiosa. Bueno, pero ese es otro tema. Es cierto que podría parecer una cuestión de política criminal, pero, en el caso de las víctimas, los convenios internacionales de derechos humanos obligan a los estados. Y no puede la provincia de Buenos Aires decir, no, esta es una cuestión procesal local, porque quien asume la responsabilidad frente a los organismos internacionales no es la provincia, sino que es la nación. Y fíjate en el caso de los abusos sexuales para menores, en los casos de trata, independientemente de que puedan ser de jurisdicción federal algunos, pero hay muchos casos de explotación de la prostitución, etcétera, etcétera, que los derechos de las víctimas vienen reconocidos por convenciones internacionales. Y a mí me parece que la provincia se tiene que ayornar, que no es solo un caso de política criminal. Me parece que acá juegan responsabilidades de otro tipo. Está bien, pero igualmente, en todo caso, por ejemplo, le permite el ejercicio de la acción civil dentro de lo penal o lo que sería el artículo 72, que son esos tipos de acciones de instancia privada. Igualmente, ¿usted cree que se contradice con la responsabilidad internacional del Estado en esos casos, el límite que le establece el particular damnificado? Eso es lo que me parece, y me parece que la acción civil en el proceso penal ya es prácticamente está superado, en el sentido de que ya no es necesaria la acción civil en el proceso penal para lograr la reparación. Esto que yo hablé de la relocalización del conflicto, etcétera, etcétera, son modalidades de reparación independientemente del ejercicio de la acción civil. Nosotros en la justicia federal hemos reparado en el caso de una secta que generó perjuicios para las víctimas afectadas, con un pedido de reparación hecho en el juicio oral, independientemente del ejercicio de la acción penal. Y eso, independientemente del ejercicio de la acción civil, y eso con fundamento en las convenciones internacionales. Bueno, vamos a ver si lo confirman o no, pero ya hay salas de casación que dicen que sí. Es más, no es el mismo fundamento que Ferri, porque Ferri decía que el delito ocasiona dos tipos de daño, un daño privado y un daño público, que el resarcimiento del daño público queda en manos de la víctima, pero el resarcimiento del daño público queda en manos de la víctima. Pero el resarcimiento del daño público que ocasiona el delito lo tiene que disponer el juez, lo tiene que disponer el juez de oficio. Es más, Soler, en el primer tomo de su obra, en 1940, decía que la reparación el tribunal la tenía que ordenar de oficio. Si a la víctima le parecía poco, bueno, que reclame la diferencia en sede civil. La reparación del daño era, mirá, la influencia de Ferri y del positivismo criminológico del 19, era un asunto público. Ahora, otro fundamento, que es el fundamento de la desprotección de las víctimas, de la obligación de pagar que tiene el Estado, etcétera, etcétera, y los convenios internacionales, estamos dando al mismo camino. Reparación del daño ocasionado por el delito o por determinada forma de criminalidad es un asunto público que se debe resolver con independencia de lo que las partes. Ya no se lo considera un asunto de derecho privado, ya no se lo considera un asunto
cuya iniciativa y resolución quede en poder de las partes. O sea, se está produciendo una modificación enorme en ese sentido. Y eso también hace que estos capítulos de la ley de víctimas, a mi criterio, tendrían que aplicarse en todo el país. Hay Está bien, otra pregunta perfecto. acá que dice, ¿cuáles eran las facultades provinciales que no se delegan a Nación? Muy bien. La opción político-constitucional, la política criminal de seguridad y de investigación que involucra el ejercicio de la acción penal y que lleva a que las provincias puedan regular en lo concerniente al ejercicio de la acción penal como lo están haciendo hoy. Esto hace 5 años era impensable y hoy ya está. Ya hoy es doctrina aceptada unánimemente por la gran mayoría de los procesalistas, y ahora con la reforma del Código Penal lo han tenido que aceptar los penalistas, que eran quienes se mostraban más críticos. Después hay otra pregunta que dice, ¿lo del desistimiento del particular en caso de no presentarse o no contestar sucede en ambos códigos? Sí, porque son los mismos casos de desistimiento de la acción. Perfecto. Bueno, hasta ahora no hay más preguntas. Ahí no hay diferencia. Bueno, recuerden que la semana que viene voy a hablar del objeto del proceso penal y capaz que hacemos una charla más corta porque quiero introducir en la primera parte del examen, por favor, Rosela, a ver si vos se lo podés subir, Sí. que está la clase mía sobre los procedimientos abreviados, sobre el patellamiento, el plea bargaining y el juicio abreviado. Entonces, esta sería la clase número 3. La otra sería la número 4, que la vean los chicos. La Y yo clase en la esa, semana... sí, ¿es una clase o son videos que grabaste? Porque yo me acuerdo que el cuatrimestre No, pasado hubo no, videos. no, Es clase, perfecto. no. Perdón, Es Zoom. está en el campo. Es Está una... en el campo. El Bueno, material está en el perfecto. campo. Sí. Yo no Procedimiento quiero que vean abreviado. los videos, ¿eh? Escúchenme, no quiero que vean los videos porque los videos son cortos. Los videos fueron para un momento en que no teníamos la posibilidad del Zoom. Son videos de 9 minutos, 18 Sí. minutos, es para darle más o menos lo central en un momento que no teníamos clase. Ujú. Pero los videos no, lo que hay que ver es la clase. Bien. O sea, ver la clase. Yo lo que quiero es que vean la clase de los procedimientos abreviados y yo la semana que viene les doy objeto procesal penal, por ahí les doy una clase de media hora y después fijamos una reunión antes del examen para hacer un repaso de los temas que yo di. Ustedes, Perfecto. los temas que dio otro profesor, repásenlo con otros profesores. Bien. Y podemos hacer una clase de repaso de los temas que yo di. Y entonces ustedes van a tener, sería casi 3, 4 clases y media, 5 clases. Y así les van a quedar 5 en la primera parte y 5 en la segunda. Está más o menos equilibrado el balance. Perfecto. Así que bueno, eso sería la idea. Perfecto, gracias, doctor. Bueno, muy bien. No sé si alguien tiene más preguntas. Creo que no. No, gracias. Bueno, 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 doctor, bárbaro. entonces nos vemos la semana que viene. Bueno, perfecto. Gracias, Rosela. No, por Muy favor. amable. Semana, doctor. No, por favor. Hasta Gracias, luego. gracias. Chao, Chao, gracias. chicos.